Estamos en Canadá, en este país hermoso, ahora caminando por un bosque, y si hay algo que caracteriza a Canadá es la presencia de osos, que te los puedes cruzar en cualquier lado, en una caminata como esta, en la ciudad, en un camping, en todos lados, porque hay un montón. Así que hay que tener ciertos recaudos, precauciones y saber cómo actuar si te enfrentás con un oso. Igual no esperamos que sea un tema tan serio como lo tratan acá. Las advertencias están en todos lados. En todos los campings que estuvimos nos repartieron folletos como este o como este para indicarnos cómo prevenir que nos visiten los osos, cómo dejar el lugar, qué hacer y qué no hacer para mantener el lugar libre de osos. Este es nuestro lugar de camping y así tiene que quedar a la noche. Como máximo podemos dejar las sillas, pero nada que tenga olor. La mesa tiene que estar completamente limpia y es clarísimo en este mensaje que ponen directamente sobre la mesa sobre cómo hay que dejar el lugar. En los trekkings, en las caminatas, en todas las salidas acá en Canadá, hay que tener cuidados especiales por el tema de los osos. Es algo muy serio, es algo hasta peligroso que puede llevar a terminar en un ataque si no se tienen los recaudos necesarios. Una de las recomendaciones acá en Canadá para salir a caminar en la montaña es salir siempre acompañado. De hecho, vimos en algunos senderos que hay carteles donde dice que mínimo se requieren de 4 personas para salir a hacer ese trekking. Si te encuentras el guardaparque sin ser 4, sin ser menos, Multa, $5.000. no estoy para eso. No. Otra de las recomendaciones, no menos importante, es el tema de ir haciendo ruidos cuando uno va caminando. Por ejemplo, ahora, ir haciendo algún canto, algún silbido, algún aplauso o algo. Lo que hace esto es alertar al oso y avisarle que estamos cerca. Entonces, si hay un encuentro, que no lo tome de sorpresa. Sí, acá vimos que hay unos cascabeles bastante grandes que mucha gente lleva colgado en la mochila que le va haciendo ruido constante. Es un poco irritante el ruido, pero así ayuda a que el oso sepa por dónde vas caminando. También se puede ir cantando canciones de fútbol o cosas así. En nuestro caso, Santi canta canciones de fútbol. En los campings como este que estamos ahora, los guardaparques pasan constantemente para verificar, sobre todo a la noche, que los campings estén limpios y libres de algo que tenga olor, de comida, de basura, de cualquier cosa. Y además tenemos cartelería por todos lados de este estilo. Y en los lugares públicos siempre hay tachos de basura y se jactan de que son a prueba de osos, porque hay que empujar para arriba y recién ahí abre. También hay lugares para guardar la comida. Si uno viene en bici o caminando y tiene comida, hay que dejarla en estos lockers que se abren de la misma forma que los tachos de... Mira, hay un aerosol para oso. ¿Y qué es eso que tenés ahí para los trekkings? Es una nueva incorporación en nuestra mochila. Por favor. A ver. ¿Qué es esto? Un aerosol para osos. Básicamente es un gas pimienta que se usa para espantar a los osos en caso de que un oso se acerque demasiado. Solo funciona si el oso está a unos 5 metros de distancia. ¿Por qué a tan poquita distancia? Porque es un aerosol. Entonces, si el oso está a 20 metros y yo tiro este aerosol, el gas pimienta se va a dispersar por el aire y no va a servir para nada. Entonces lo importante es que el oso, si está a 5 metros y con signos de que te va a atacar, apuntes, sacás este coso de seguridad, apuntás así y disparás. Dura solo 8 segundos, así que tenés una sola chance para apuntar bien y dispararle. ¿Un solo uso? Un solo uso. Y para comprar este aerosol lo compramos en una tienda de deportes, también lo venden en los centros de información. Tuvimos que llenar un formulario, dejar los datos, ahí anotan el número de serie, hacen como un seguimiento muy exhaustivo. Si hacemos uso del aerosol por tener un encuentro así cercano con un oso, tenemos que dar reporte a parques nacionales, así que es algo súper estricto y lo tienen muy controlado. Y todo el mundo tiene un aerosol en su mochila. Siempre que vas caminando por los senderos ves que todos al costado de la mochila, o muchos también lo tienen acá adelante como en una pechera, tienen uno, sí o sí. ¿Y qué pasa si vemos un oso en un sendero así como el que estamos ahora, una ruta que está cerrada temporalmente, hay bosque, así que hay chances de cruzarnos con un oso? Lo primero que hay que ver es si el oso nos ve o no. Si no nos ve, nosotros seguimos tranquilos nuestro rumbo como estamos ahora. Ahora, si nos ve... La recomendación es hablarle al oso y gritarle, hacerte grande para que el oso siga su rumbo. Pero si el oso se acerca hacia uno, ahí se puede usar el aerosol. Y si el aerosol no funciona y el oso te ataca, supuestamente según el sitio oficial, dice que tenés que hacerte el muerto. Sí, no sé si está chequeado eso. Y si dura más de 2 minutos el ataque, intenta defenderte. No sé si uno dura más de 2 minutos en un ataque de oso.
Así que bueno, esas son las recomendaciones iniciales ante un encuentro así con un oso de manera cercana. Si bien hay muchas recomendaciones y reglas a seguir para prevenir el encuentro con osos o saber cómo reaccionar cuando vemos un oso acá en Canadá, hay rutas que están con alambrado a los costados para que los animales no se crucen. No solo los osos, sino alces, bueno, hay un montón de fauna y puede ser muy peligroso. Pero también hay rutas alternativas que no tienen esos alambrados y que nos cruzamos un montón de osos andando en auto y la gente lamentablemente se baja del auto y algunos hasta empiezan a caminar por el bosque para tener la foto del oso. La verdad es que después de ver tantas reglas, están tan encima para tener cuidado con el tema del oso, hacer algo de eso es muy responsable porque puede ser realmente peligroso. No es para estar paranoicos todo el tiempo, pero sí es verdad que cuando íbamos caminando por los senderos íbamos como ciertamente preocupados, por más que lleváramos el aerosol y conozcamos las normas, íbamos mirando para todos lados ante el mínimo ruido, siempre muy alertas. Pero bueno, es parte de venir acá a visitar y convivir con esos osos que están acá por todos lados. Así que bueno, eso fue toda nuestra aventura, todo lo que aprendimos, todo lo que vimos, todo lo que vivimos sobre los osos acá en Canadá, pero se vienen muchas más aventuras. Gracias.